Hola, ¿qué hace? ¿Alguna vez algo de tus sueños se ha hecho realidad? ¿Alguna vez has escuchado ruidos inciertos en la madrugada? Bueno, pues el día de hoy acompáñenme a escuchar 3 historias que recapitulé de Reddit. Pónganse cómodos, apaguen las luces o dejen este video corriendo mientras hacen sus actividades regulares. Si quieren mandar su propia historia, mándenla en la caja de comentarios o diríjanse a mi servidor de Discord, en donde hay una sección en particular para ello. Sin más dilación, iniciemos con esto. Esta historia la publica Every Glass 2114. Nunca había creído en lo paranormal. Soy una persona demasiado lógica, incluso para mi propio bien. Pero lo que pasó hace 3 años todavía me persigue, literalmente. Cada vez que escucho un reloj marcar las 3 AM. Viví en un departamento pequeño, en un edificio construido por los años 70. Nada especial, solo un lugar barato donde vivir mientras terminaba mis estudios. Todo empezó una madrugada en la que me desperté con un sonido que no debía haber existido en mi casa, el eco de pasos en un pasillo. Mi departamento no tenía un pasillo, era un estudio de una sola pieza. Pensé que soñaba hasta que abrí los ojos y vi algo imposible. Frente a mí había una puerta que no existía ahí antes, era vieja, de madera, con pintura desgastada. Estaba entreabierta y del otro lado se veía un pasillo largo, enorme, como de un hospital antiguo. No era un sueño, lo sé porque me levanté, caminé y sentí el frío del suelo en mis pies. El pasillo tenía luces que parpadeaban y un olor rancio como humedad, atrapada durante décadas. Miré hacia ambos lados para asegurarme de que seguía en mi departamento. Todo alrededor era normal, excepto la puerta y el corredor imposible. No sé por qué lo hice, pero di un paso adentro. El pasillo se sentía vivo. Las paredes se respiraban ligeramente, como si algo detrás de ellas inhalara y exhalara. Caminé unos metros cuando escuché un llanto suave. Era una voz femenina, pero no sonaba humana. Era como si alguien imitara un llanto sin entender realmente cómo lloran las personas. Me congelé cuando escuché que decía mi nombre. Salí corriendo, regresé a mi cama y cerré la puerta de golpe. Al día siguiente la puerta ya no existía. Había vuelto a ser una común y corriente. Intenté convencerme de que había alucinado por falta de sueño hasta que volvió a aparecer la noche siguiente, justo a las 3:11 AM. La segunda vez no entré, pero me acerqué. Del otro lado, en el pasillo, vi una figura de espaldas. Era alta, muy delgada, casi deforme. Sus piernas parecían demasiado largas para su cuerpo. Estaba perfectamente quieta. No respiraba, no se movía, solo estaba ahí. Cuando lo observé más, me di cuenta que su cabeza estaba inclinada hacia un lado, como si intentara escuchar algo dentro de mi cuarto. Retrocedí lentamente y la figura comenzó a girarse muy despacio. No esperé a ver su cara. Cerré la puerta con fuerza y escuché como algo la golpeaba desde el otro lado, como intentando entrar. No dormí el resto de la noche esperando a que apareciera en mi habitación, pero la puerta al amanecer había desaparecido de nuevo. Esto se repitió durante semanas. A veces la puerta aparecía y no había nadie. A veces se escuchaban pasos acercándose, a veces susurraban mi nombre detrás de la madera, a veces se escuchaba respiraciones cerca de mi oído aunque yo no hubiera entrado al pasillo. Cada vez era peor. La última noche ocurrió lo que terminó convenciéndome de mudarme. La puerta apareció como siempre a las 3:11 AM, pero esta vez ya estaba abierta por completo. Y esa cosa, la figura larga, estaba a solo unos centímetros del umbral, con su cabeza doblada como un insecto curioso. Podía escuchar un crujido constante como si sus huesos se movieran solos. No podía moverme. Sentí algo parecido a una corriente eléctrica recorriéndome. La cosa dio un paso adentro de mi cuarto. Su pie era absurdo, largo, delgado, con dedos estirados como ramas secas. La criatura se dobló hacia mí, como si oliera mi miedo. Por primera vez habló. ¿Sabes quién te abre la puerta cada noche? Su voz sonaba como un eco dentro de mi cabeza. No fuera. Retrocedí tanto que choqué contra la pared. La criatura estiró una mano larguísima hacia mi rostro. No dejes de dormir. Cuando duermes, puedo construir más pasillos. Ahí fue cuando entendí. No era un pasillo que aparecía porque yo lo veía. Era un pasillo que se estaba construyendo desde mi mente hacia mi realidad. Algo lo estaba usando como puente. La criatura estiró los dedos para tocarme la frente y en ese instante escuché
cientos de voces detrás de la puerta diciendo al unísono: ¡abre! 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 Logré correr hacia el interruptor y prender la luz. En cuanto lo hice, la criatura se desvaneció como humo oscuro y la puerta desapareció. Salí del departamento a las 3:19 am con lo que tenía puesto y nunca regresé. Un mes después, el edificio fue demolido por daños estructurales. Lo raro es que el arquitecto que revisó el lugar dijo una frase que me heló la sangre. Es curioso, había pasillos en lugares donde no deberían existir, como si alguien los hubiera añadido después. Yo no los añadí, pero sé perfectamente quién quería hacerlo. Esta historia la manda Petit Show 96. La gente no cree esta historia, a pesar de que mis padres estuvieron presentes y confirman lo que vivimos. Cuando yo era niña de unos 5 o 6 años, vivíamos en una bodega atrás del negocio de mis papás. Esa bodega medía unos 20 metros por 5 metros. Tenía techo de lámina y para que no pasáramos frío, mi papá mandó a poner un techo de plafón adentro de lo que era de la recámara. Cabe mencionar que donde vivimos había muchísimo frío en invierno, llegando a las temperaturas bajo cero en ocasiones, por lo que era común que los tres durmiéramos en la misma cama para mantenernos calientes. En una ocasión eran exactamente las 3:33 am, según la hora que marcaba la videocasetera, y empezamos a oír un ruido muy extraño, pero nos mantuvimos en silencio e inmóviles. En mi caso, para tratar de adivinar qué era lo que hacía tanto escándalo. Era como si algo o alguien pasara corriendo entre el plafón y la lámina, rozando la lámina con un palo. Se oía cómo iba y venía de extremo a extremo de la bodega. El detalle era que el plafón solo estaba en una sección pequeña que era la que usábamos para dormir. Pasaron varios minutos, quizás unos 5, hasta que yo en mi inocencia pregunté en voz baja: «Papi, ¿oyes eso?». Y mi papá me hizo shh. Mi mamá de pronto jaló aire como si llevara horas aguantando la respiración. Entonces el ruido se detuvo. Mi papá se levantó rapidísimo a prender la luz, a ver a mi mamá, una mujer morena, oscura, con el semblante más pálido que nunca. Hasta las venas se le veían. Y ella nos dijo que se le subió el muerto y no había podido hablar ni moverse hasta que yo hablé. De inmediato mi papá fue a buscar una lámpara para buscar qué ocasionó el ruido. Incluso salió al patio a ver si de casualidad era un gato o una rata, con algo atorado en la cola, corriendo por el techo, pero después de que nos gritó: «No hay nada», en ese momento el ruido comenzó otra vez, y todos lo escuchamos. Yo volteé a ver a mi mamá y ella estaba acostada con los ojos abiertos sin parpadear, como en trance o algo, y no me respondía ni se movía. Mi papá buscó una escalera y subió al techo para buscar qué hacía ese ruido, pero estaba completamente vacío, ni un animal, un objeto que con el viento se pudiera estar moviendo de un lado a otro. Entonces él regresó adentro, donde me vio asustada, tratando de hacer que mi mamá me respondiera. Se hincó y se puso a rezar, mientras el ruido continuaba de un lado a otro de la bodega, pero cada vez más rápido y más fuerte. Sin saber por qué, me lo uní con la única oración que a esa edad me sabía: el ángel de mi guarda. Y en ese momento el ruido se detuvo. Mi mamá se incorporó llorando, desconsolada y con una cara de terror que me daba más miedo que el mismo ruido. Vimos la hora, eran las 2:17 am según la videograbadora. En ese momento decidimos salir de ahí y nos fuimos a dormir a la parte trasera de la camioneta del negocio. Al día siguiente llamamos a un sacerdote para que bendijera la bodega y toda la propiedad, pero varias cosas extrañas siguieron pasando a lo largo de algunos años. Nadie nos creyó, ni siquiera nuestros familiares, pues decían que seguramente no buscábamos bien, o era alguien tratando de entrar o robar, o que estábamos alucinando por la hora. Esta historia la manda La Vichiness New. Una vez, cuando tenía alrededor de 12 años y vivía en el campo, un pueblito a las afueras de Las Piedras, siempre contaba una historia de un hombre blanco que se posaba en las ventanas a mirarte y luego matarte. A pesar de mi edad, nunca pensé que habría posibilidad de que fuera cierto, pero un día cambió de opinión. Estaba en mi cuarto mirando la tele, tenía la tele en mi cuarto en aquel entonces, y de reojo vi algo blanco. Miré donde lo había visto y solo vi una mancha, entre comillas, blanca, desapareciendo detrás de una madera. Al principio pensé que no era nada, pero luego recordé la historia que siempre contaba. Le pregunté a mi madre si había visto lo mismo que yo. Ella solo me dijo que seguramente había sido un ave blanca. En la noche, luego de cenar, me fui a acostar. Alrededor de las 2 de la mañana me desperté. A través de la cortina de mi ventana vi una sombra humanoide mirando hacia adentro. En ese momento me dio un escalofrío de miedo. Estaba paralizado mirando la cortina y de repente lo que sea que fuera la cosa humanoide tocó mi ventana. Lo único que pude hacer fue esconderme bajo mis sábanas y mirar de reojo.
Estuve así por más o menos de 30 minutos hasta que mi padre se levantó. Y como yo siempre me quedaba mirando la tele, mi padre abrió mi puerta para ver si seguía despierto. Obviamente me vio abajo de mis sábanas, entonces me dijo: ¿qué haces despierto hasta ahora? Yo lo único que pude hacer fue quitar las sábanas de mi cara y decirle lo que vi. Mi padre no lo creía al principio. Al día siguiente miramos las cámaras, porque mi padre era paranoico de que le iban a robar, y descubrimos que hizo eso las 3 noches anteriores hasta que amaneciera. Hoy por hoy vivo en el miedo de que esa cosa vuelva por mí. Mis padres y yo nos mudamos a Montevideo y vivimos tranquilos. Bueno, pues el video se ha terminado, chicos. Muchas gracias por ver y llegar hasta esta parte del video. Ya saben, compartan, denle like y suscríbanse. Y como dije en la intro, pueden dejar su historia en la caja de comentarios o en el servidor de Discord, en donde hay un canal dedicado a ello. Para los que se preguntan, no mostré mi cara en este video simplemente para intentar mantener la atmósfera de miedo. Muchas gracias por ver nuevamente y nos vemos en un siguiente video. Chao.